Espero que hayáis comido bien. Vale, pues continuando ya, tenemos ahora la magistral conferencia de Sergio Solana y luego la mesa redonda de las órdenes. Y en estos momentos tenemos la oportunidad de hablar con él, escritor, investigador y conferenciante, que nos viene de Valencia expresamente para darnos esta conferencia, y nos hablará sobre el Grial, una leyenda templaria, un paso a la fraternidad. Y sin más, os dejo con él. Adelante, Sergio, y gracias por venir. Gracias, Antonio, por invitarme. Bueno, voy a leeros. No me gusta leer en las conferencias, pero como esta conferencia me invitaron a darla en Portugal, en una asamblea templaria, también he tenido la oportunidad de leer estas mismas palabras en unos nombramientos templarios, antes de unos nombramientos templarios en Valencia, pues voy a repetiros otra vez el mismo texto, ¿vale? Creo que generalmente no lo suelo hacer así, pero bueno, lo voy a hacer así porque, bueno, para que quede constancia de que lo que se ha dicho, que se pueda seguir una trazabilidad de que es lo mismo. Bueno, no sé si las imágenes. Imagen 1. Sí. Pon imagen 1 y ya te voy diciendo para ir cambiando. Son las imágenes, ¿no? Sí, pon imagen 1 y luego ya con la flechita es ir pasando, ya está, no tiene PowerPoint ni nada. Se carga la imagen, pero bueno. La orden de caballería creada en Jerusalén en 1118 es, de todas las hermandades medievales, la que atesora el mayor número de leyendas. La más recurrente es la de ser los poseedores de un objeto sagrado, casi mágico. Una copa, un concepto que a lo largo de los siglos ha hecho correr ríos de tinta y océanos de fantasía. Son esas leyendas las que engrandecen al temple. No es un menoscabo que se le haga poseedor de secretos. Es, si se usa correctamente, una fortaleza y una oportunidad de cohesión. Antes de adentrarnos en dilucidar qué hay de cierto en todo esto, debemos tener presente las palabras del genial Umberto Eco. Parafraseando una de sus obras, en concreto la novela El péndulo de Foucault, decía así: al loco se le reconoce porque se salta a la torera la obligación de probar lo que dice, porque siempre está dispuesto a recibir revelaciones. Y le parecerá extraño, pero tarde o temprano el loco saca a relucir a los templarios y al Grial. De la ingente literatura al respecto, muy pocas son las obras que se han acercado a este tema con mentalidad científica. Pretendo en esta charla aportar pruebas documentales y arqueológicas para demostrar que la unión del temple con este tema son más que elucubraciones sin fundamento. Todo este género literario que tiene al recipiente de la consagración del vino durante la última cena y a la orden de los caballeros de Cristo como depositarios de este secreto, nace de unos versos. Estos fragmentos que han desembocado en una cascada de ideas se olvidan en demasiadas ocasiones. Esta relación, la del temple con el Grial, comienza documentalmente alrededor de 1215. Es en ese año aproximadamente cuando un trovador alemán, Wolfram von Eschenbach, termina un extenso poema titulado Parsifal y el cuento del Grial. Algunos autores proponen que este caballero perteneció a la Orden del Temple. Específicamente, estos versos relacionan el Grial con el Temple, de toda la epopeya. El anfitrión dijo: sé bien que muchos valientes caballeros viven en Montsalvatge, junto al Grial. Cabalgan una y otra vez en busca de aventuras, consiguiendo la derrota o la victoria. Estos templarios expían así sus pecados. Allí había una tropa muy conocida en la lucha. Les diré para qué viven. Se alimentan de una piedra cuya esencia es totalmente pura, a la que llaman el Grial. La mención a los caballeros del manto blanco también se repite en otro fragmento de este extenso cantar de gestas. Son pocos los fragmentos. Cuando despuntó la luz de la mañana, Parzival y el bondadoso Ánfortas se pusieron de acuerdo para pedir con firmeza al pagano Zazamek, a quien atormentaba el amor, que fuera al templo ante el Grial. Al mismo tiempo, Parzival convocó a los inteligentes templarios para
para lo que había allí muchos caballeros y soldados. Estas son las únicas menciones. Pues haciendo honor al calificativo de inteligentes templarios, una aproximación razonable a esta búsqueda es que esta narración es solo fruto de la imaginación de los trovadores medievales. No parece lógico partir en la búsqueda de este objeto. Pero si nos acercamos un poco más a esta historia, nos daremos cuenta de que esta deducción aparentemente lógica plantea serias dificultades. El autor que primero menciona esta reliquia fue Chrétien de Troyes, en su obra de 1180, Perceval y el cuento del Grial. Este poema está inacabado, pero en su dedicatoria aparece un detalle que debemos tener en cuenta. El poema épico lo dedica el autor a su mecenas Felipe de Alsacia. Podemos leer en el prefacio de esta obra clásica, la de la literatura universal, lo siguiente: bien empleado estará, pues, el trabajo de Chrétien, que se esfuerza y se afana por orden del conde, en rimar el mejor cuento que fue contado en corte real. Es el cuento del Grial, sobre el cual el conde le dio el libro. Oíd cómo cumplo su cometido. Este es el prefacio y luego empezaba los versos del trovador. Es de todo improbable que este autor deje como mentiroso a su señor, Felipe de Alsacia. Así pues, existe una fuente anterior, hoy desaparecida. Una realidad palpita entre los versos. No se trata de una recreación de viejos mitos, sino de una gesta, la versión idealizada de hechos históricos. Las alusiones a textos anteriores son constantes también en la versión del alemán de este texto, el Parsifal. El caballero trovador, Wolfram von Eschenbach, nos dejaría este curioso mensaje. Un pagano, llamado Flegatins, alcanzó gran fama por su saber. Este físico procedía de Salomón y era de la estirpe israelita, muy notable desde tiempo muy antiguo, hasta que el bautismo nos libró del fuego del infierno. Él escribió la historia del Grial. Por parte de padre era pagano. Como pagano, Flegatins vio con sus propios ojos en las estrellas misterios ocultos y habló de ellos con gran timidez. Nos dijo que había una cosa que se llamaba el Grial. Así pues, había un objeto sagrado que durante finales del siglo XII o XIII generó una leyenda. Una reliquia que era considerada como la que recogió el vino convertido en la sangre de Cristo por su Eucaristía. La obra de Chrétien, sin duda, fue recitada en la corte de Alsaciana y cautivó a todos los que oían este relato. La propia grafía de la palabra, Grial, comenzó a tener su valor simbólico. Lógicamente, una de las personas que disfrutó de estos recitales fue Teresa de Portugal, esposa del conde Felipe de Alsacia. La hija de Alfonso Enríquez transmitió aquellos textos a la corte portuguesa del incipiente reino de Portugal. Aquí tenemos la imagen 2. Así es como aparece una versión del Crismón Trinitario en un documento de donación del primer monarca luso. Se transforma así el nombre de su reino, Portugal, en esta grafía Portugrial. La interpretación de este símbolo ha sido muy comentada. A mi modesto entender, es una ratificación de la adhesión de los condes de Portugal al papado. También el primer uso del recién creado concepto para legitimar la creación de esta nación ibérica. Es en el uso casi mágico de la propia palabra, haciéndolo coincidir con el topónimo del reino, Portugrial. En este sello, el monarca luso parece jugar con esta simbología poética. Portugal se unirá a esta leyenda. Nace así el puerto do Grial. El puerto del Grial lo tenemos identificado. Zarpemos pues a encontrar el objeto y su mensaje. Muchos han sido postulados como el auténtico, ¿no? El auténtico Grial. El último en incorporarse a esta lista fue el cáliz de Doña Urraca. Ahí creo que tengo otra imagen del cáliz de Doña. Una pieza que se encuentra en la ciudad de León, en un museo. Tomemos esta hipótesis como ejemplo, ¿vale? La profesora Margarita Torres, junto al profesor José Miguel Ortega, publicó un libro en 2014 titulado Los Reyes del Grial. En este ensayo se postula
el denominado Cáliz de Doña Urraca como el auténtico. En el descubrimiento de unos documentos en una biblioteca del Cairo parece hablar que la procedencia de esta pieza de ónice que compone esta joya medieval procedería de Jerusalén. Esto no tardaría en ser rebatido por el arabista Luis de Molina. En un artículo publicado en 2017, el profesor Luis de Molina, aparte de acusar a los autores del trabajo anterior de falsificar las traducciones en árabe, viniendo de un técnico del Centro Español de Investigación Científica, es una acusación muy grave, ¿vale? Empieza así su desmontaje. Dice: ningún científico debería hablar de Grial, a no ser, claro está, que se trate de un especialista en literatura artúrica, por riesgo de verse contaminado por esa amalgama de religiosidad heterodoxa y misticismo de saldo y esoterismo. Esto es lo que empieza a decir, ¿vale? Queda descartado así el cáliz de Doña Urraca. Existieron durante los siglos XI al XIV casi 50 piezas que se atribuyen cierta santidad y que fueron veneradas de un modo u otro, pero solo una sirvió de referente para los cuentos de los juglares y trovadores de los que os he hablado antes. Al referirme a esta cuestión, solo los textos medievales nos sirven como referencia. Si a partir de ellos podemos identificar una pieza que fuese coetánea a la época de Jesús, el misterio quedaría así resuelto. ¿Vale? En la imagen 4 no sé lo que puse, pero como es de imagen 4... Bueno, así. Ya en 1992, uno de los mayores expertos en literatura artúrica, como os he comentado antes, que se llamaba André de Mandats, propondría una solución al enigma. En su obra Le Roman du Graal originel, el profesor austríaco propone el Santo Cáliz de Valencia como la legendaria copa. Para ello, identifica similitudes entre los textos de Eschenbach y Troyes y el contexto que rodeó a esta copa, a este objeto, durante el siglo XI y XII. La siguiente imagen. Tradicionalmente, la búsqueda se centra en encontrar Montsalvage. Este lugar lo podemos correlacionar con Montsalvatoris. A los pies de la montaña pirenaica, hoy conocida como Monte San Salvador, se erige una abadía fortificada. La siguiente foto es la que... El monasterio de San Juan de la Peña fue el custodio del cáliz que hoy podemos ver en Valencia, desde su fundación en 1026. Este lugar santo sirvió como núcleo espiritual del recién creado Reino de Aragón y en él se albergaban las reliquias más sagradas. De Mandats identifica no solo el lugar, sino a los protagonistas de esta epopeya de caballeros. Se dio cuenta de que eran los apellidos honorarios, lo que normalmente llamamos como sobrenombres o motes, los que guardarían la clave del enigma. Estos sobrenombres occitanos, por los que fuesen conocidos personajes históricos, develan un nexo de unión con la realidad. La siguiente imagen. Así, el rey del poema, que en ocasiones aparece citado como Arturo, en otras también se le llama como Anfortas, y en otras se ponen como dos personas diferentes. Este era el sobrenombre, el apodo, con el que fue conocido Alfonso I de Aragón. Este monarca reinó entre 1004 y 1134. Sus innumerables victorias le dieron el apelativo del batallador. Su devoción a las reliquias solo era superada por su fidelidad a los valores de la Orden del Temple. Tras su muerte, sin descendencia, en 1134, dejó en su testamento que la corona pasará a Dios nuestro Señor, y las órdenes de caballería serían los gestores de este deseo. Alfonso I deja no a las órdenes de caballería, deja su reino a Dios nuestro Señor, y a las órdenes de caballería, especialmente al Temple, porque era la que más encomiendas tenía en ese momento y prácticamente era la única que se podía hacer cargo de todo esto, es a quien llevaría las riendas, porque las otras órdenes no tenían una implantación muy pequeña. En la práctica, el rey dejaba en herencia sus posesiones a la única hermandad de caballeros que tenían suficientes hombres y posesiones para ejercer este mandato. Así, la Orden del Temple pasaría a ser la regente del Reino de Aragón. A la hora de vestir el viejo mito artúrico, se tomó a este guerrero como referencia. Hay muchos puntos de común entre este personaje literario y el batallador.
Por ejemplo, los problemas nos citan que era un rey pescador y uno de los actos más extraños protagonizados por Alfonso I fue que tras terminar su campaña contra los musulmanes, en la que llegó a tierras granadinas, se puso a pescar en una barca en la costa del Mediterráneo. Este hecho lo recogieron las crónicas musulmanas y se trasladaría a la versión romántica como un rey que aparece pescando en los poemas. Uno de los cruzados que participaron en su conquista fue Rotrou III de Perche. Este conde francés es identificado como Percheval, en la hipótesis de este estudioso André de Mandage. Debemos recordar que durante las campañas que realizó fuera de sus dominios actuó como cruzado. El conde de Perche se afilió temporalmente a la hermandad de la Cruz Roja, a la hermandad del Temple. Es probable que la primera vez que Rotrou visitó la península apenas tuviese unos 14 años. Lo hizo de manos de su tío Eblos II, conde de Russy. En esos momentos era rey de Aragón Sancho Ramírez. Sancho estaba casado con Felicia de Russy, lo que hacía a Rotrou su sobrino. Esto hace coincidir sorprendentemente las relaciones que el conde de Perche tenía con la Casa de Aragón, con la corte que Perceval visita en el poema. Así, tras la escena de la contemplación del Grial, una misteriosa dama le dice al héroe: aquel con él se sirve es mi hermano, y hermana mía y suya fue tu madre, y creo que el rico pescador es hijo del rey que se hace servir con aquel Grial. En la imagen 8 hago un pequeño esquema, no sé si se puede leer, de la relación entre el Rotrou III de Perche y los primeros reyes de Aragón. Quienes se acerquen a aquellos parajes con el espíritu libre podrán ver que a los pies de San Juan de la Peña hay una preciosa iglesia, junto a un pequeño riachuelo. Se trata del antiguo convento benedictino de Santa Cruz de las Heros. La abadesa de aquel lugar fue, durante los últimos años del reinado de Sancho I de Aragón, doña Sancha de Aragón, hermana del rey, que es precisamente lo que nos decía el poema. El camino de este joven caballero termina encontrando a un monje que le dice ser hijo del rey herido y que es su tío. Asombrosamente, Rotrou III, Ramiro II, era un monje y era el primo de Rotrou, aunque en el poema se le diga que es un tío por ampliar la figura, ¿no? La rueda de similitudes genealógicas es asombrosamente similar y no puede ser fruto de la casualidad. ¿Vale? La siguiente imagen. Ya. La ceremonia que contempla Perceval comienza con la escena de un rey que le regala una espada, un rey herido. Recordemos que Sancho I de Aragón fue herido en su intento de conquistar Huesca hacia 1094. Tras una convalecencia falleció. Hoy permanece sepultado en el Panteón del Real de los Reyes de Aragón en San Juan de la Peña. Parece sensato pensar que se usaron los poderes de esta reliquia para intentar sanar al monarca. Es interesante recordar que fue precisamente en la iglesia de este monasterio donde se celebró la primera misa de la península siguiendo el ritual romano. Fue este rey el que comenzó a sustituir el rito mozárabe por el que se usaba en Roma. Continuamos con la ceremonia que se relata en el poema. Tras darle la espada, aparece una procesión precedida por una lanza y en la que a un objeto reluce de manera especial, un grial recubierto de las mejores joyas del mar y de la tierra. Si nos describen al grial en el primer texto. La siguiente imagen. En el museo de la cercana ciudad de Jaca podemos rescatar un capitel que se encuentra en el claustro de la primitiva catedral, que comenzó a construir Sancho I. En él podemos ver esculpida una curiosa escena: una entrega de una espada, como nos dice un poema, una figura con una lanza y finalmente otra silueta que aparece portando algo, pero la última silueta, por desgracia, se encuentra incompleta. Otro capitel de este monumento románico nos muestra una escena diferente. En la entrada de la que es la primera catedral de la península aparece una imagen curiosa. La figura, bajo la cual aún se puede leer Sixtus, está entregando Sixto II una taza a otro personaje que aparece a su lado. En las tierras ostenses existe desde la Edad Media una gran devoción a San Lorenzo. Este santo, según se relata en el capitel, recibió del Papa Sixto II la reliquia de la consagración del vino.
Lorenzo, a su vez, la entregaría para que fuera escondida lejos de Roma. Así fue como siempre, según esta tradición, el sagrado recipiente llegó a tierras pirenaicas. Al parecer, San Lorenzo era originario de Huesca, la conocida como Osca para los romanos. Así tenemos que la estancia de esta pieza en las montañas aragonesas generó, por así decirlo, dos leyendas. Por una parte, una más eclesiástica que relata sus peripecias desde Jerusalén a Roma, llevada por San Pedro, y desde la ciudad eterna, gracias a la intermediación de San Lorenzo, llegaría a los pies de los Pirineos. El otro relato comenzó con la visita al santuario de un joven caballero. Esa sería la leyenda romántica transmitida por los trovadores y juglares. En algún punto de la historia se separaron estas dos tradiciones y, en cierto modo, se consideró que la mágica copa había desaparecido, es inalcanzable. Pero hasta aquí hemos estado hablando de poemas, leyendas y tradiciones. Comencemos a investigar qué nos puede aportar la historia a esta investigación. La documentación de la Santa Reliquia comienza en 1135. En este año, Ramiro II el monje se casaría con Inés de Poitou. Recordemos que Alfonso I de Aragón había dejado todo el reino a las manos de Dios y bajo la custodia de la Orden del Temple. Esta disposición no fue aceptada y así continuó con la estirpe regia. El matrimonio de Ramiro II el monje con Inés de Poitiers necesitaba de la máxima legitimidad. Por eso, para la preparación de la ceremonia, se solicitó a los monjes una serie de objetos. En esta relación es cuando se menciona un cáliz de piedra. Hay un documento en el que Ramiro II pide per ilio cálice de lápide precioso, et per un urceo similiter de lápide precioso, que traxis de Santo Ioane. En San Juan de la Peña había un cálice lapidio y un urceo similiter, ¿no? Según esta documentación. Esta reina, tras dar a luz a una niña que perpetuaría la estirpe de los Aragón, se retiró a un monasterio francés. Inés de Poitiers fue la tía abuela de Felipe de Alsacia, el noble que encargó el poema del Grial. Así pues, tenemos un camino claro y lógico de transmisión de esta información. La leyenda continúa un camino hacia el norte, mientras el objeto sigue su historia hacia el sur. A ver, siguiente imagen. Esta reliquia retornaría a manos de los monjes y no sería hasta 1399 cuando es solicitada por Martín I, conocido como el Humano. Esto lo conocemos gracias a un documento. Así, la Santa Copa pasaría a manos finalmente de los monarcas. No sería hasta 1494 que Alfonso el Magnánimo entregaría al Cabildo de la Catedral de Valencia la preciada joya. La siguiente foto, por favor. En 1963, en el transcurso de un estudio arqueológico de la pieza, se determinó que la taza superior era del siglo I de nuestra era. Se trata de una pieza de acta pulida. Los nuevos estudios ahondan en estas conclusiones y añaden nuevos datos. De todas las piezas de este tipo que se han recuperado, esta es una de las pocas que poseen las características para ser una copa de bendición judía. Las estrictas normas rabínicas para que este objeto, un objeto o un producto sea considerado como kosher, puro o purificable, hacen de esta pieza una de las pocas reconocidas por la Universidad Hebrea de Jerusalén como proveniente de la época del Segundo Templo. Es la única de ellas que no ha aparecido en ninguna excavación arqueológica, sino que está en una catedral. Todo esto la hace excepcional. Recordemos que Jesús fue invitado a una cena, pudiendo celebrar la cena para poder celebrar la cena pascual. En aquella época estaba prohibido usar ciertos materiales para ser usados en esta ceremonia. Así se descartan los cálices de madera e incluso los de metal, estaban prohibidos. Todo esto fue muy tenido en cuenta para que el Papa Benedicto XIII, para conceder en 2008 el año jubilar a la ciudad de Valencia, y la peregrinación hasta el Santo Cáliz se convierta así en una de las grandes rutas de la cristiandad. La imagen siguiente. En los años 60, limpiando esta reliquia, el profesor Antonio Beltrán encontró una pequeña inscripción en su base. Hoy sabemos que aquellos símbolos pueden ser leídos en árabe cúfico como Yeshua Alá, Jesús Dios. La siguiente foto.
Como descubriría el profesor Gabriel Songel, la versión especular de este mismo símbolo se transformaría en hebreo. Es decir, si ponemos un espejito junto al cáliz, lo que leeríamos se transformaría en grafías judías y se traduciría como Yoshua Yahvé. Tras este juego de palabras podemos ver una mente prodigiosa. Me hizo muy feliz poder descubrir el creador de este mensaje de doble lectura. Como he mencionado anteriormente, en el poema de Eschenbach se cita a un sabio de la estirpe de Salomón como la fuente que creó este cuento. Este erudito era conocedor de los astros y las estrellas y había visto el Grial, como nos dice el poema. En el poema se dice que aquel inteligente personaje había sido liberado gracias al bautismo. Si estamos en lo correcto, el personaje de la corte del batallador debió cumplir con todo este patrón. Por increíble que parezca, la historia nos señala a alguien que cumple estas características con precisión milimétrica. Se trataría del converso hebreo Moshe Sefardí. Nacido hacia 1065 en Huesca, se convirtió al catolicismo y en su bautismo usó el nombre de Pedro y Alfonso, en honor a los dos reyes de los que había sido su consejero. Los textos de astrología que nos han llegado de él son muy completos para su época y en otra de sus facetas fue el creador de cuentos, a la manera oriental. No es descartable que uno de aquellos cuentos hoy desaparecidos sirviese para la creación de los cantares. En la siguiente foto me parece que hay una imagen de este Moshe Sefardí. En su obra Diálogo contra Judeorum podemos ver un tetragramatón. Este modo de transcripción, en este modo la transcripción Yahvé dentro de un triángulo equilátero es sorprendentemente similar al texto que aparece en la base del Santo Cáliz. Si volvemos a releer los poemas, la mención de que en el Grial hay una inscripción con letras celestiales aparece en varias ocasiones. A lo largo del Parsifal se busca ver escrito en el Grial el nombre del que debía heredar el reino de Amfortas. Resulta curioso recordar que Alfonso I dejó como heredero de sus posesiones a Cristo, Yeshua Yahvé. Sería el Temple el organismo que debía encargar de la gestión de aquel legado. Hoy, como en un cuento fabuloso, podemos leer este mensaje. En la ópera de Wolfram, en el poema de Wagner, sobre quien se recrea en el honor sería el propio Percival. Finalmente, la pregunta que nos planteó Percival cuando contempló aquella cuestionada copa ha sido resuelta. ¿A quién se sirve con el Grial? Es una pregunta clásica. Ahora el propio objeto nos da la respuesta. Yeshua Alá, Yoshua Yahvé. Esa es la respuesta. Hay otra imagen sobre la... Hoy en día es más que una reliquia. Hablar de él es referirse a un arquetipo mental. Muchas personas dedican su vida a encontrarlo. Cada faceta de la existencia tiene el suyo propio. La medicina, la ecología, la astrología son algunos ejemplos de ciencias que siguen buscando una respuesta. La clave para solucionar muchos de los problemas y enigmas a los que la humanidad se enfrenta. El temple del siglo XXI debería marcar una referencia, un final, que sirva la inscripción a todo aquel que la quiera escuchar. Hemos encontrado algo que contiene un mensaje. No es un camino interior, como a menudo se dice, es la plasmación de esta búsqueda espiritual en la realidad tangible. Por eso debe ser material no para que sirva de idolatría, sino para que brille de referente en un mundo brumoso. Es por eso que desde el mitológico Puerto del Grial me complace en invitaros a la ceremonia, esto es lo que escribí una ceremonia que celebramos de nombramientos de templarios en el Santo Cáliz. Uno de los problemas clásicos que tenemos a la hora de identificar el Santo Cáliz de Valencia como el Grial es porque las primeras definiciones que tenemos de Grial nos hablan que era un plato hondo, y de hecho los poemas así nos lo dicen. Hay fragmentos que dicen que los caballeros comían del Grial, no bebían, ¿vale? Entonces, lo que planteo yo es que junto a nuestra santa reliquia, la que se considera el Santo Cáliz, había un Grial cubierto de piedras preciosas del mar y de la tierra. ¿Os acordáis que Ramiro II, el monje, solicita un Grial y un Urceo similiter? ¿Vale? Pues este sería el Grial. La inscripción, que es del siglo XII, se invertiría. Y entonces,
Otra de las cosas que me dicen siempre es que Wolfram von Eschenbach decía que era una piedra preciosa, una piedra maravillosa, ¿no? Pues es que esto se presentaba así. Y hay un capitel en San Juan de la Peña en el que se representa la última cena de Cristo y al lado, no sé si tenemos la foto por ahí, se representa esta imagen así, ¿vale? Se representa un objeto con estas dos hemisferas, ¿vale? Que sería el aspecto que tenía el Santo Cáliz, y por eso se le dio el nombre de Grial. ¿Pero qué ocurre con la inscripción? Bueno, en la inscripción aquí también se ha descubierto, junto a la inscripción, un triángulo equilátero de fuego, ¿vale? Es un símbolo alquímico. Y nos dice Wolfram von Eschenbach que no hace falta borrar la inscripción porque ella sola desaparece mágicamente de la vista. Lo que hemos comprobado con una réplica, no como esta, sino una réplica que hicieron los orfebres Piró, es que cuando, y que os he traído un pequeño fragmento, esto es una piedra de ágata, como la misma material que en el que está hecho el Santo Cáliz, pero esto estaríamos hablando de una ágata de este tamaño que se tuvo que pular. Entonces, como hay un símbolo de fuego, un triángulo pequeñito junto a esta inscripción, lo que propongo yo es que esto estaba boca abajo. Cuando se iluminaba, la inscripción aparecía y desaparecía tal y como nos dicen los cantares. Entonces se proyectaría la versión especular, la versión hebrea. Estaba diseñado no para leerse en esta versión, sino para que cuando se iluminara, y aún podemos ver el ejemplo, no, aquí no se saldrá porque tenemos mucha luz, la inscripción se hace visible, aparece y desaparece. Aquí en la penumbra, no sé si lo cogerán, porque es muy sutil, pero vamos, luego lo podéis acercar y lo podéis ver. Entonces no es una cosa que tengo que, mira, ahí se va a ver mejor. No es una cosa que me tengo que inventar, sino que el propio Grial tiene la solución al mensaje, y los propios poemas nos están diciendo lo que está haciendo. Entonces no están haciendo un mensaje simbólico, sino están diciendo lo que realmente estaba diseñado el Grial. El Grial estaba diseñado para mantener este mensaje, para que este mensaje fuera visto en su trasluz. Lo que pasa que, claro, esto no es un Grial específicamente, aunque sea una copa hebrea de bendición, porque tiene el tipo de pulidos de copa hebrea, la capacidad son 2 rebits y medios, la capacidad que se exigía para una copa de bendición, y los de la Universidad de Jerusalén lo han catalogado como una pieza de la cultura hebrea. Le han puesto un nombre. Para nosotros es el Santo Cáliz, para ellos es Valencia 2019, no sé qué, tiene un código para este objeto porque ellos lo identifican como propio de la judía hebrea. Ahora siempre digo, ponerlo en manos de Jesús es un paso de fe, ¿vale? Porque podría haber más copas como esta o podría no ser esta. Pero, claro, no es un Grial, siempre nos dirán, oiréis en todos los documentales, pero el Caballero de Valencia no es un Grial. Bueno, pues porque esta pieza también la acompañaba. Lo que pasa es que esta pieza se le dio esta forma y pues bueno, este es el Grial de los templarios. Yo sé que hay mucha especulación y cuando cuento esto hay veces que hay hasta polémica, pero bueno, yo os dejo hablar y preguntar lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias.